hermanos. La palabra de Dios nos dice en Hebreos capítulo 2, versículo 8: todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos y hermanas. Tengan la bondad de tomar sus asientos esta mañana, por favor. Hermanos, hemos leído esta mañana este pasaje de la carta de los Hebreos, que nos revela la verdad que todas las cosas están bajo el señorío de Cristo. Al hablar acerca de señorío, nosotros, hermanos, como que no estamos tan relacionados con esta expresión, porque en realidad son títulos que obedecen a la nobleza o a la realeza. Nosotros, hermanos, utilizamos el término señor para referirnos a una persona con respeto, pero en el sentido bíblico, un señor no es simplemente alguien al que se le debía algún respeto, sino que aparte del respeto, era un reconocimiento de un privilegio y de una posición exclusiva que no tenían otros seres humanos. De tal manera que no se le podía llamar señor a cualquier persona en la época bíblica. Es más, señor solamente se le atribuía como título al emperador en época del siglo I. Por eso es que al César se le llamaba curios o señor. Pero el reconocimiento de esa palabra señor, lo que significaba era que él tenía el control de todas las cosas, y por lo tanto la autoridad que él ostentaba obligaba a los seres humanos a cumplir sus normas, sus estatutos, todo lo que él dispusiera, porque ese título de señor le confería a él la autoridad necesaria para poder determinar aquellas cosas que él considerara correctas. Por eso es que los emperadores, hermanos, se podían tomar atribuciones como el hecho de quitarle la vida a una persona y nadie le decía nada, porque él era el señor de Roma. También, hermanos, en esa calidad de señorío,
Él podía tomar una posesión de tierra, él podía tomar riquezas de las naciones, él podía disponer de los ejércitos, de los escuadrones romanos, porque él al final de tanto tenía el poder que le había conferido en este caso el Senado o Roma propiamente. Entonces usted nota que el término Señor tiene una implicación, hermanos, que ahora nosotros pues no la tenemos en nuestro trato con los seres humanos. Porque usted le puede decir Señor a una persona que tenga autoridad, pero quizás en su casa, con sus hijos, con su esposa, o Señor se le dice por cortesía, ya le dije, a una persona. Pero cuando ahora, hermanos, el escritor de Hebreos está diciendo que Jesús es el Señor, uno ahí, hermanos, pensaría que siendo que Él es el Señor, Él también puede disponer de todas las cosas. Y en realidad así es. Si Jesús es Señor porque tiene el poder y la autoridad que el Padre le ha entregado para hacer su voluntad conforme a los designios que ellos antes habían predestinado, planificado. Y eso es lo que dice el versículo 9, el versículo 8, perdón, cuando dice, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. El Padre lo que hizo fue darle a Jesús un señorío por medio del cual ahora nosotros entendemos que Él lo gobierna todo. Pero a pesar de que nosotros no tenemos la menor duda de que Jesús es Señor, Él no se comporta como un tirano del que puede disponer todas las cosas. Ya le dije, en la época del siglo I el emperador le podía quitar la vida a quien él quisiera. El emperador le podía quitar las tierras que le parecieran. Él podía tomar a una persona como esclavo si lo quería. Y nadie se iba a resistir al emperador porque él ostentaba el título de Señor. Y de hecho, hermanos, si usted ha leído un poco de historia, sabrá que los emperadores cometían abusos contra sus súbditos o en contra de los pueblos que ellos habían conquistado o dominado. La pregunta entonces es, si Jesús es Señor y tiene el poder y el control de todas las cosas, ¿por qué Él no toma u obliga a los seres humanos para que se rindan completamente ante Él, siendo que Él es Señor? Por eso es que ahora, hermanos, en el versículo 8 dice el escritor, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Esa es una verdad. A pesar de que nosotros sabemos que solamente hay un Señor y ese es Jesús, ¿por qué los seres humanos no se han rendido ante Él? ¿Por qué no vemos que las naciones reconozcan su señorío? ¿Por qué no vemos que toda la humanidad se doble ante el nombre de Jesús? La razón de eso, hermanos y hermanas, es por qué los seres humanos no reconocen su señorío. Es porque para ellos Jesús no representa un Señor, porque lo ven en la condición humana. Para muchas personas el cristianismo es simplemente una filosofía religiosa, es un movimiento religioso nada más. Y algunos dicen Jesús es el fundador del cristianismo, pero es simplemente eso. Y por eso es que en su vida no muestran una rendición ante su señorío, porque lo siguen viendo como un ser humano nada más. Y si bien es cierto Jesús es hombre,
uno no puede olvidar el aspecto de que Él es Dios hombre. Y eso significa que en el aspecto humano y divino, Él podría arrasar completamente con todo lo creado. Él podría destruir la vida de todo aquel que blasfeme en contra de su nombre. Él podría, hermanos y hermanas, acabar con este universo y con ello la vida de este planeta si así lo desea, porque Él tiene todo el poder. Pero la razón por la cual Él no obliga a los seres humanos para que reconozcan su señorío es porque para Jesús es la condición de la voluntad humana la que debe de permitir que ese reconocimiento florezca en la vida del hombre. Dios tiene todo el poder para doblar a la humanidad si así lo quisiera. Pero Dios no desea que las personas sigan a Jesús por miedo. Dios no desea que las personas sigan al Señor por conveniencia. Él no quiere que los seres humanos reconozcan su señorío por miedo a ir al infierno o a la condenación eterna. Él desea que sea un acto voluntario, una acción de humildad, de reconocimiento sencillo. Usted tal vez se habrá preguntado, y a lo mejor las personas se lo han preguntado a usted: hermano, si Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar, ¿por qué puso el árbol del conocimiento del bien y del mal en el huerto de Edén? ¿No hubiese sido más fácil que el Señor quitara ese árbol de en medio del jardín? La razón de ese árbol y la razón de ese fruto era porque todos los días el hombre y la mujer, pasando frente a ese árbol, tenían la elección frente a ellos de decidir entre obedecer a Dios por amor o desobedecerlo. Y todos los días Adán y Eva, cada día, tenían que elegir qué era lo mejor. Y todos los días ellos elegían obedecer o desobedecer. A pesar, estimados hermanos y hermanas, que Dios Todopoderoso y Soberano había creado todas las cosas, Él no esperaba que Adán y Eva fueran robots, gente automatizada que obedeciera su palabra solamente por miedo. Lo que Dios quería tener con Adán y Eva era una relación de amor, que si bien es cierto Adán y Eva reconocieran en Él al Dios creador de todas las cosas, el Señor de lo visible y de lo invisible, pero por encima de esa relación el elemento fundamental era la voluntad rendida en amor sincero a Él. Dios tiene el poder, ya le dije, para destruir a toda la humanidad, para destruir todo lo creado. Él podría amenazar a los hombres y decirles: cree en mí, reconoce mi señorío, te muestro mi poder. Pero no lo hace. Y la razón por la cual Él no lo hace es porque su gran amor es infinito. Él podría obligarte a que creas en Él. Él podría obligarte para que rindas tu voluntad a Él. Pero el tiempo que vivimos en estos momentos, el tiempo que vivimos ahora, es para que tú de manera voluntaria decidas aceptar el señorío de Cristo o rechazarlo. Pero esa será una decisión tuya. Esa será una elección tuya. Por eso, hermanos y hermanas, el versículo 10 dice: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten,
que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Era necesario que los seres humanos vieran al Hijo de Dios, y como dice el profeta Isaías, sin parecer. Cuando Jesús caminó en las calles polvorientas de Israel, las personas simplemente vieron a un Galileo. Ellos creyeron que era un judío más, sin cultura, sin educación, un judío pobre. Y por eso, hermanos y hermanas, cuando vemos a Jesús que comienza su ministerio y se comienzan a suscitar señales y la predicación del reino de Dios se comienza a manifestar en él, las personas hacían comentarios como: ¿no es este Jesús el hijo de María y de José? ¿No es este Jesús el hijo del carpintero? Porque lo vieron y lo despreciaron. Pero lo que no entendieron es que detrás de esa piel, detrás de ese cuerpo, estaba el Hijo de Dios, estaba Dios mismo encarnado frente a ellos. Ellos esperaban a un Mesías glorioso. Ellos seguramente esperaban a un rey militar. Pero al ver a Jesús en una condición de humildad y de sencillez, lo despreciaron. Sin darse cuenta, el apóstol Pedro también dice: despreciaron y asesinaron al autor de la vida. Porque para ellos Jesús era un Galileo más, alguien con aspiraciones políticas nada más, o con un mesianismo que seguramente respondía solo a los pobres. El problema es que estaban despreciando a Jesús, estaban despreciando su señorío. Hoy en día nuevamente los seres humanos desprecian el evangelio, creen que esto es una cuestión de religión, creen que esta es la emotividad de las masas que creen en un fundador llamado Jesús. Pero déjame decirte que Jesús no es un maestro cualquiera, Jesús no es un profeta cualquiera, Jesús no es un simple predicador. Jesús es a quien el Padre sujetó todas las cosas, de las que están en el cielo como las que están en la tierra, para que ante el nombre de Él se doble toda rodilla. Amén, hermanos. Pero será tu decisión. Ahora, ¿qué pasa si yo no reconozco el señorío de Jesús? ¿Qué pasa si yo desprecio a Jesús? ¿Qué pasa si yo no decido doblar mi voluntad ante Él? Lo que ha de ocurrir es que el Señor tampoco tendrá interés en ti. Dios honra al que le honra. Aquellos que voluntariamente dicen: Jesús, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el pan vivo que descendió del cielo, tú eres el agua que calma la sed, rindo mi corazón a ti, toma el control de mi vida. Aquellos que reconocen el señorío de Jesús descansan en los cuidados eternos de Jesús, descansan en las promesas de Dios, hermanos y hermanas. Todos los que hemos creído en Jesús tenemos salvación y vida eterna. Por eso vea lo que dice el versículo 11: porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Probablemente, hermanos y hermanas, nosotros no tengamos a un hermano que sea congresista, diputado o presidente de algún país. Probablemente, hermanos y hermanas,
nosotros no tengamos algún pariente cercano que tenga algún renombre en la sociedad, pero sí tenemos a un buen hermano. Tenemos al que es dueño de todas las cosas, hermanos y hermanas, y ese es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Él no se avergüenza de usted, porque usted no se ha avergonzado de Él. Pero esa es la clave. La clave está en que no nos avergoncemos del nombre de Jesús, para que Él no se avergüence de nosotros. Por eso Pablo lo decía con tanta seguridad: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder y potencia de Dios para todo aquel que cree. No me avergüenzo, porque reconocemos su señorío. ¿Cuántos reconocemos el señorío de Jesús, hermanos? Jesús es el Señor, Jesús es el Hijo de Dios, solo en Él hay salvación. Pero aquellos que desprecian y dicen: no, bueno, si tú quieres creer en Jesús, cosa tuya. Si tú quieres creer en el Señor y en el evangelio, ese es tu asunto. Pero yo no, y a mí que ni me involucren con esos fanáticos de esa iglesia. A mí ni siquiera que me vinculen con ellos. Uy, no. Bueno, tú te avergüenzas de los hermanos, te avergüenzas del Señor. El Señor se avergonzará de ti delante de su Padre y de sus santos ángeles. Es una cuestión de honra y de voluntad. Aquí nadie está a la fuerza. Aquí nadie está obligado. ¿Alguien ha venido aquí obligado, hermanos y hermanas? Yo creo que todos los que estamos aquí hemos venido porque hemos venido a alabar a Dios. Así como Jesús dijo: yo no me avergüenzo de mis hermanos, y en medio de la congregación te alabaré, dijo Jesús. Ese Señor está acá. Por eso podemos descansar en Él, en sus cuidados, en los cuidados de su señorío. Por eso vea lo que dice el verso 13: y otra vez yo confiaré en Él. Y de nuevo, vea esto, hermano: he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Yo y los hijos que Dios me dio. Nadie puede venir a Jesús si el Padre no lo trae hacia Él. Nadie puede venir a Jesús si el Padre no lo trae hacia Él. Él sabe quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo. Él sabe quién es verdadero y quién es falso. La clave está en el reconocimiento de su señorío, en que todas las cosas le son sujetas a Él. Pero eso determina una responsabilidad de nosotros, porque si nosotros hemos reconocido el señorío de Cristo, significa que nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestras acciones están rendidas a Él. La característica nuestra es que somos esclavos del Señor, esclavos de su palabra. Aquí no importa lo que yo pueda opinar o decir. Aquí lo que importa es lo que Cristo ya dijo que debía de hacer. Eso es lo más importante. Para nosotros la Biblia no es un accesorio religioso, es la palabra de Dios. Para nosotros es: así debe de hacerse, porque Dios manda que así debe de hacerse. Esa es la clave. Reconocer su señorío. Ahora, este es un tiempo de voluntad. Habrá un momento en que lo que está en el cielo como lo que está en la tierra tendrá que doblar sus rodillas ante Jesús. Pero eso ya no será para salvación, será para condenación eterna. Aún el mismo diablo tendrá que doblar sus rodillas ante el Hijo de Dios. Aún aquellos que ahora se burlan del evangelio y desprecian a los hijos de Dios tendrán que reconocer el señorío de Jesús. Pero ya será demasiado tarde, porque lo que Dios desea es que los seres humanos le sigamos por amor y por voluntad. Pero déjame decirte que todo en la tierra como todo en el cielo ha de reconocer el señorío de Jesucristo. Aquí el tema es si lo reconoces por voluntad y por amor, con lo cual el Señor garantiza tu salvación. O sea, has de reconocerlo en un momento cuando ya sea demasiado tarde. Quiera Dios que los amigos esta mañana que me escuchan puedan rendir su vida al señorío de Cristo. Jesús no es el maestro de una religión.
Jesús tampoco es un predicadorcito de Galilea. Él es el Hijo de Dios. Él es el que está sentado a la diestra de la majestad del Padre. Él es el que vino a morir por ti en la cruz del Calvario y ahora te ofrece su salvación, su amor y su vida eterna. Y nosotros somos testigos del amor de Dios, hermanos y hermanas. Amén, hermanos. Por eso, hoy es el tiempo. Si oímos hoy su voz, no endurezcamos nuestro corazón. Vamos a orar, hermanos, y vamos a cerrar nuestros ojos. Esta mañana quiero hacer una invitación para todas aquellas personas que desean entregarle su vida a Cristo y desean reconocer el señorío de Jesús. Esto no es obligación. Nadie te va a torcer el brazo para que lo hagas. Es tu decisión. ¿Habrá alguien esta mañana que desea entregarle su vida a Jesús o desea reconciliarse? Puede ponerse en pie ahí donde está. Y con gusto vamos a orar por usted. Póngase en pie, vamos a orar por usted. Y vamos a pedirle al Señor que sea Él quien perdone sus pecados y le lave en su sangre. Puedes reconocer a Jesús de manera voluntaria. Él no te obliga. Por eso tú debes de hacerlo de manera que confieses con tu boca que Él es el Señor. ¿Habrá alguien esta mañana? Estimado joven, ¿tú quieres reconocer a Jesús? ¿Tú quieres reconocer al Señor? Esta mañana puedes hacerlo. No te hemos hablado de el fundador de una religión ni de una iglesia. No te hemos hablado ni siquiera de una filosofía humana. Hemos hablado de que Jesús vino a morir por ti en la cruz, a dar su vida y ofrecerse como rescate por muchos. ¿Quieres entregarle tu vida a Jesús? Ponte en pie. O si deseas reconciliarte, termino esta invitación. Pero ya no luches más. ¿Habrá alguien esta mañana? ¿Habrá alguien? Si no lo hay, hermanos, nuevamente el llamado es para nosotros. Nuestra vida debe de estar rendida a los pies de Cristo plenamente. No podemos obviar nuestra responsabilidad de reconocer su señorío. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es simplemente un personaje de Navidad? ¿Un personaje de Semana Santa? ¿O Jesús es el Hijo de Dios, el Señor de todas las cosas, a quien el Padre sujetó todo a sus pies? Que Dios sea nuestro Señor siempre. Padre que estás en los cielos, gracias te damos por haber revelado a tu Hijo Jesús en nosotros. Gracias te damos, Señor, por la revelación que nos has dado por medio de tu palabra. Quiero pedirte, por favor, Señor, que siempre podamos reconocer tu señorío en nuestras vidas, sabiendo que estamos seguros en tus promesas. Gracias te damos, Señor, por haber muerto por nosotros en la cruz y por habernos hecho tus hermanos. Tú no te avergüenzas de llamarnos hermanos, porque a cuantos hemos reconocido tu nombre, tú también nos reconoces delante de tu Padre y delante de tus santos ángeles. Gracias, Señor, por tu amor. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos dan un fuerte gloria a Dios, hermanos y hermanas?